cuando estamos de campamento y mucha gente junta, eso se puede sobrellevar. Bueno, como dijo Nicolás, yo ahora estoy viviendo en Uruguay, pero soy acá de Paraná y viví en La Paz. Como que soy del Río de la Plata, yo me considero así. Y bueno, en el año 2010 me invitaron para hacer un voluntariado en Palestina e Israel a través del Consejo Mundial de Iglesias, un programa que se llama PEAPI, que es Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel. Y bueno, cuando yo decidí, dije, sí, quiero hacer este voluntariado, me gustaría hacerlo. A partir de ese momento, los voluntarios empiezan a participar de charlas, de estudiar, tanto desde la parte teológica, histórica, del conflicto. Si queremos también estudiar árabe o hebreo, también lo podemos hacer, como para tener un mayor relacionamiento con la gente del lugar. Tenemos que saber inglés, sí o sí. Bueno, puede ser un nivel medio, puede ser un buen nivel. La cuestión es que uno sepa comunicarse, ¿sí? La gente de Palestina e Israel saben el inglés, hay mucha gente que sabe hablar el inglés. Los que menos saben hablar son los niños y los mayores. En realidad los chicos porque algunos están aprendiendo y los mayores porque en realidad en su vida no han aprendido el inglés, ¿sí? Que se han comunicado a través de su lengua, tanto el árabe como en el caso del hebreo. Y bueno, cuando yo dije, bueno, a mi familia y a mis amigos, en el 2012 me voy a ir a Palestina e Israel a hacer un voluntariado durante 3 meses. Imagínense, obviamente entre la familia y la gente, ¿qué le pueden decir a uno? ¿Qué le podrían haber dicho a ustedes cuando decidieron irse, no sé, a un lugar así, en un conflicto? ¿Qué le pueden decir? Exactamente, está loca, lo primero, ¿no? Hasta que uno empieza a conversar con la gente y decirle, bueno, puede ser que esté loca, pero las circunstancias de tal, vamos de tal forma, nos van a cuidar mucho, vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, etcétera, etcétera. Cuando uno dice, me voy a Palestina e Israel a trabajar justamente en medio de este conflicto que hace muchísimos años que está instalado, hace más de 40 años que está instalado en el Medio Oriente, nosotros, pensamos en distintas, ya sea palabras o imágenes o sensaciones. Y entonces yo les voy a preguntar a ustedes primero, cuando uno dice Israel, Palestina, musulmán, árabe, judío, Medio Oriente, ¿en qué piensa? Terrorismo. ¿Qué más? ¿Qué se le viene a la cabeza? Guerra. Peligro. Aviones explotados. ¿Qué se quiere por ahí? Inseguridad. ¿Qué más? Muerte. ¿Qué? Muerte. ¿Qué más? Piensen o cuando ven la tele, o cuando dicen Medio Oriente, conflicto, árabes. ¿Qué dicen? ¿Qué más, aparte de lo que dijeron? ¿Cómo se imaginan? ¿Imaginan alguna persona? ¿Se imaginan, además de eso que dijeron? ¿Nada más? Bueno, hay muchas cosas que me imagino, que ustedes se imaginan, y que yo también me las imaginaba antes de empezar a ver cuál era la situación de este conflicto. Por ejemplo, esto, ¿no les dice nada a ustedes? ¿Algo les dice? Sí. Terroristas a veces, ¿no?
¿Qué pañuelo se usa así? Muy bien. También esto. El trato con la mujer. El trato con la mujer. Así se ponen los pañuelos que son las mujeres en Palestina. O se los prenden acá o así. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan, por ejemplo, una mujer o un hombre árabe, si decimos? Barbudo. Barbudo, el hombre, bien. ¿Mucho? Poder sobre la mujer. ¿Qué más? Sucio. Sucio. ¿Qué más? Se le da más importancia a la riqueza que a su mujer. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, no nos vamos a detener mucho, pero todas esas cosas que ustedes dicen, y seguramente tengamos más, y yo también las tenía previamente a empezar a saber algo sobre el conflicto, tienen que ver con una cuestión de prejuicio que uno tiene. Prejuicio, o sea, nosotros formulamos un juicio a determinadas cosas de las cuales vemos y oímos, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Lo que ustedes dijeron. Generalmente vemos que, como decíamos hoy con Nicolás, ustedes no lo mencionaron, pero los chicos bomba, aparece un pañuelo y decimos terrorista, armados siempre, decimos árabes y lo relacionamos con el terrorismo también, con todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? El tema de la mujer está muy presente y lo vemos en la tele porque nos lo pasan, ¿sí? Lo vemos en los diarios, a veces alguien que comenta. Bueno, nosotros nos llamaron para ver otra cara de la realidad, que en realidad no la vemos nosotros y que los palestinos nos lo piden todos los días. Por favor, mientras estuvimos esos 3 meses, por favor filmen, saquen fotos y cuenten esto que ustedes vivieron estos 3 meses al resto del mundo. Porque en realidad el resto del mundo no conoce la situación que se vive allí en ese lugar de conflicto. Sí, en esa tierra, de Israel y de Palestina, que ya va siendo como algo, una masa que no sabemos qué es de quién. Bueno, entonces, primero, antes de empezar un poquito contable, es esto, les voy a pasar un audio a ver si escuchamos, de este refugiado palestino que habla acerca de los palestinos. Un palestino es un terrorista. No hay otro palestino. Es decir, no existe el buen palestino y el mal palestino. Existe un palestino y en el concepto israelí, en el concepto europeo, en el concepto de todo el mundo, si no es terrorista ahora, es potencialmente terrorista. Es decir, su vida no vale nada. Ya en sí, la muerte de un palestino, se han muerto 300 niños y el mundo ha mirado al otro lado, morir un palestino adulto es realmente, no tiene ningún valor. Sí. Entonces, les cuento un poquito lo que es. Yo voy a hacer como un resumen, porque así vamos. Y les voy a pedir, si ustedes tienen alguna pregunta, me la dicen ahora. No esperen al final, porque al final se les va la pregunta, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer un poquito llevadero. Si ustedes empiezan, veo las caras y se empiezan a cansar, me avisan. Hay muchos temas. Yo voy a saltear algunos, porque si no se hace muy largo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el PEAPI? El PEAPI convoca a gente de todo el mundo, voluntarios. Hay grupos en distintos países y los convoca para ir a observar. El tema de
PEAPI es justamente el tema de la observación, observar qué sucede en ese conflicto. Y en el año 2002 las iglesias de Jerusalén piden, un grupo de iglesias pide a la comunidad internacional, al resto de las iglesias del Consejo Mundial de Iglesias, de los cuales ustedes como iglesias son parte del Consejo Mundial de Iglesias, pide que por favor al resto de las iglesias que no solo sean, que no participen de eso y que nada más que emitan algunos comunicados y que acompañen con oraciones, sino que también acompañen a través de la observación en el lugar donde está el conflicto. Entonces, en el 2002 empieza este programa con gente de Europa y de Estados Unidos, el norte. Y después, en el 2009, se agregan otros países, como Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Filipinas, Sudáfrica y algunos otros países. Entonces, ¿qué hace el PEAPI? Apoya a los palestinos e israelíes en sus acciones no violentas. Tiene por objeto apoyar los esfuerzos locales y también los internacionales para poner fin a esa ocupación israelí y conseguir hacer el intento de conseguir una solución a ese conflicto a través de una paz justa. Entonces, sobre todo, y lo importante es que el PEAPI lo que busca es, persigue, digamos, todo lo que sea el derecho internacional, ¿sí? Que se cumpla eso. Y las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los voluntarios participan de la vida cotidiana y el trabajo de la sociedad palestina e israelí, de las iglesias y de las comunidades cristianas. Y están visiblemente presentes en las comunidades, lugares y acontecimientos expuestos a riesgo. Otra de las cosas que hacen los voluntarios es escuchar a la gente que les cuenta sus historias, sus experiencias, dar voz a quienes sufren diariamente bajo esta ocupación, escribir y hablar sobre esas experiencias y hacer informes, intervenciones públicas, ya sea en el lugar o después cuando vuelven a sus lugares de origen. Producir materiales, escritos, testimonios, análisis, informar sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho humano internacional. En el 2009, las iglesias, algunas iglesias, un grupo de palestinos cristianos, elabora un documento que se llama Documento Kairos Palestina, que justamente uno entre esos, digamos, ítems de ese documento hace un llamado a las iglesias del mundo y entre ese llamado está la conversión y a la revisión de algunas posturas o posiciones teológicas fundamentalistas que sustentan posiciones políticas injustas en referencia a la persona humana palestina. Y entre esas está justamente todo aquello que mencionábamos nosotros y sobre todo esa teoría de Israel y sobre todo de los judíos, que es la tierra prometida, justamente basándose en esa posición teológica fundamentalista de la Biblia, que es: esta tierra nos pertenece porque Dios lo dijo hace muchísimos años y por lo tanto nosotros tenemos que recuperar esta tierra, que es la tierra prometida. Este documento, que es de Iglesia Cristiana, justamente dice tratar de rever esa posición fundamentalista que se tiene acerca de lograr, digamos, conseguir ese territorio basándose en la Biblia. Bueno, los voluntarios son de diferentes lugares del mundo. Bueno, ahí estaba el grupo nuestro que nos están entregando la llamita. Se hace una ceremonia cuando nosotros empezamos. El grupo anterior entrega como una llama para mantener esa llama, digamos, acerca del acompañamiento y del apoyo
y ahí estábamos los 4 del grupo que estábamos en esta ciudad que es Yayús, la segunda. Esos son los 7 lugares en los cuales trabajan. Ahora yo les voy a mostrar el mapita dónde está, de qué estamos hablando, dónde estamos ubicados, ¿sí? A mí me tocó convivir con una sueca, una suiza y un sudafricano. Bueno, ahí estamos. Nosotros vemos el mar Mediterráneo de este lado. Tenemos toda esta parte acá definida. La parte blanca sería Israel. Tenemos esto acá y esto acá sería Palestina. Y ahí dentro de Palestina ubicamos lo que se llama Cisjordania, que era una parte de Jordania antes, ¿sí? Cisjordania y Gaza. Eso corresponde a Palestina. Creo que están separados totalmente, ¿sí? Bueno, y hay unos datos nomás. El territorio de Israel es de 22.145 kilómetros cuadrados, mientras que el territorio de Palestina es de 5.655. La población de Israel es 7.600.000 aproximadamente, y la población de Palestina es 4.200.000, más todos aquellos que viven en campos de refugiados, ya sea dentro de Palestina mismo, o el Líbano, Siria y Jordania, que son, digamos, los países que están vecinos, los países vecinos. Bueno, algo de historia pasamos medio así por arriba, porque en realidad para llegar a comprender lo del conflicto tenemos que ver algunos puntos importantes de la historia, por qué se llega a eso, ¿sí? Por favor, si ustedes se aburren, avísenme, no tengo problema de pasar. ¿Cómo? Bueno, entonces, al principio, como para empezar, digamos, de la historia, brevemente, en 1896 hay un austríaco que escribe un documento acerca de el estado de los judíos, el estado, una posible construcción de un estado judío, ¿sí? Entonces aparece a partir de ese momento el movimiento sionista, que es justamente crear un estado nacional judío en un territorio en realidad. Después aparece la idea de colonizar Palestina para establecer ese estado. En 1917, la declaración Balfour, que es, digamos, a partir del canciller británico, que comunica a ese movimiento que se armó, ese movimiento sionista, su aprobación para establecer esa patria judía en el territorio palestino. Entonces, en el 1919, obviamente que el Congreso Nacional Palestino rechaza totalmente esta idea de que se cree un Estado judío dentro de su propio territorio y pide la independencia palestina. Del 39 al 45 es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío. En el 47 se termina el mandato británico, porque toda esa tierra que nosotros vimos, digamos, era administrada por un mandato británico. Entonces las Naciones Unidas aprueba un plan de partición a partir de ese momento, previendo un Estado árabe y un Estado palestino, Estado judío, digamos. Hasta ese momento era árabe y judío. Cuando nosotros decimos árabe, palestino, judío, cristiano, son cosas diferentes, pero conviven dentro de un mismo territorio. Cuando nosotros hablamos de judío y de musulmán y de cristianos, estamos hablando de algo religioso. Cuando nosotros hablamos de Israel y Palestina, estamos hablando de algo geográfico, territorial. Y cuando nosotros estamos hablando de árabes, tiene que ver más con una cuestión de razas, entre comillas, que ese concepto de raza ya está un poco cuestionado, ¿sí? Que tiene que ver con algo más amplio. No precisamente, nosotros lo podemos hablar de religioso, pero no necesariamente, ¿sí? Cuando hablamos de palestino, dentro de Palestina podemos ubicar musulmanes, cristianos, ¿sí? Bueno, este plan de partición preveía un Estado judío y un Estado árabe, y
un estatuto especial para lo que era Jerusalén, que digamos, iba a estar administrado por las Naciones Unidas. Ya ahí empezamos a partir un poquito en una cuestión desigual, porque tenemos un 55% de las tierras palestinas van a ser para el Estado judío, y el 45% van a quedar para los árabes que habitaban el lugar. En el 48 tenemos se crea el Estado de Israel, ¿sí? Después de esa partición, y tenemos la primera guerra árabe-israelí, que es la Nakba, que se llama, es el desastre para el caso de los palestinos, y para los otros es independencia. A partir de ese momento aparecen muchísimos refugiados dentro de Palestina y las fronteras, muchas familias emigran hacia otros países vecinos, y Israel se queda con el 78% del territorio. Y los palestinos, además del poco territorio, con 800.000 refugiados en la frontera. En el 49 hay un armisticio y se establece una línea verde, que la vamos a ver después, entre los territorios de Israel y Cisjordania. Esa línea verde es la que están, digamos, que hace muchos años se está tratando de negociar, vamos a llamarle negociar, porque son los términos que se utilizan, que nosotros los escuchamos en la radio o en la tele, etc. Y que tanto el Estado uruguayo como el Estado argentino han declarado y apoyado, digamos, que se haga la nación palestina, ¿sí? Que se cree ese Estado palestino a partir de esa frontera, de esa línea verde, ¿sí? En el 57 tenemos la Segunda Guerra Árabe-Israelí, donde Israel invade el Sinaí en Egipto. En el 64 se realiza la Conferencia de los Estados Árabes y ahí se crea la Organización para la Liberación Palestina. En el 67 es la Tercera Guerra Árabe-Israelí, que es la Guerra de los 100 días, y donde Israel se apodera de la Franja de Gaza, de los Altos del Golán, del Sinaí, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y ahí controla toda la cuenca del agua del Jordán y las aguas subterráneas de Cisjordania y Gaza. En el 67 también se comienzan a crear las colonias israelíes dentro del territorio palestino. Bueno, en el 73 tenemos la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, el Yom Kippur. En el 74 la ONU reconoce a la Organización para la Liberación Palestina como representante legítima del pueblo palestino y le otorga la calidad de observadora en la Asamblea General. Y ese mismo año la UNESCO y la Asamblea General de la ONU condenan a Israel por el terrorismo de Estado. Bueno, de acá lo importante, tenemos la primera intifada que se le llama en el 87, que es o la rebelión de las piedras, que es justamente un levantamiento árabe, que después lo van a escuchar por ahí, intifada, que es justamente lo que se llama un levantamiento árabe, reacción contra determinadas acciones israelíes para los palestinos. Se firman, en el 93 se firman los primeros acuerdos de Oslo, es donde se reconoce a la Autoridad Nacional Palestina y el 60% de los territorios de Gaza y la autonomía para Jericó. En el 95 se firma el segundo acuerdo de Oslo, que es, dispone una división en 3 áreas dentro de los territorios palestinos. Eso es de acuerdo a una responsabilidad. Entonces tenemos, ahora vamos a ver porque también influye en lo que nosotros hacemos como voluntarios dentro del territorio palestino. Tenemos una zona A, la cual tiene responsabilidad militar y civil palestina. Después tenemos una zona B que tiene responsabilidad civil palestina, o sea, una administración civil palestina, y la administración militar Israel. Y la zona C, que es el 60 y ya va siendo el 62-63% de Palestina,
corresponde a una responsabilidad o administración tanto civil como militar a Israel. En el 2002, el Consejo de Seguridad aprobó varias resoluciones en las que expresó su profunda preocupación por el deterioro de esta situación y pidió que se pusiera fin a la violencia y el terrorismo, que las tropas israelíes se retiraran de Gaza, y ahí es cuando Gaza queda absolutamente, es el único lugar que dentro de Palestina, digamos, que queda, digamos, completamente en manos de palestinos. Bueno, en el 2002 un hecho también importante es el tema de la construcción del muro. Se comienza la construcción del muro. En el 2005 se estanca la negociación de paz, que va a seguir durante todos estos años también. Ahí es cuando se dispuso la retirada del ejército de Israel y de los colonos de Gaza, de la franja de Gaza. Y en el 2010 Argentina reconoce el Estado palestino, que era lo que yo les decía, libre e independiente, con las fronteras del 4 de junio del 67. La idea es justamente que el resto de los países que son parte de la Organización de Naciones Unidas apoyen para la construcción del Estado palestino, para que los palestinos tengan un derecho, todos sus derechos, como tenemos nosotros, cualquiera de nosotros que vivimos dentro de un país en una estancia. Bueno, ahí, para hacer una cuestión gráfica de toda esta evolución que nosotros estuvimos viendo, tenemos en 1946 todo lo que es blanco es tierra judía, y lo que está en verde son tierras de árabes palestinos que viven en el lugar. Después tenemos en el 1947, un año después, la parte blanca es la tierra judía y la parte verde es la tierra palestina. Este puntito acá es Jerusalén. En 1967 ya tenemos lo mismo, parte blanca Israel, la tierra de Israel, que en el 67 ya va a ser Israel, porque en el 48 se establece el Estado de Israel, si ya no va a ser judío, va a ser Israel. Y la parte verde seguimos con la tierra palestina. Y en el 2012 ya nos va quedando como partecitas que son de la tierra palestina y el resto de la tierra de Israel. Sí. Bueno, nosotros siempre escuchamos y decimos, o a veces pensamos en que esto es un conflicto religioso entre musulmanes y judíos. Vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista que le hicieron a esta periodista. ¿No? Desde mi punto de vista, el conflicto entre israelíes y palestinos no es un conflicto religioso, es estrictamente un conflicto de disputa territorial, donde los argumentos religiosos son solamente los justificadores de las decisiones políticas que se toman, especialmente cuando estamos hablando del uso de la violencia para dirimir las diferencias. Ojalá fuera un conflicto religioso, porque si fuera un conflicto estrictamente religioso, sería fácilmente solucionable en torno a una mesa en lo que dura la toma de un té. ¿Por qué? Porque moralmente el judaísmo, el islam y el cristianismo no están tan lejanos. Son grandes ideologías, grandes bloques de creencias que muy fácilmente pueden poner los mismos valores sobre la mesa. De hecho, tienen los mismos valores. Diferentes formas de vivirlos, pero tienen los mismos valores. Desafortunadamente es la tierra el conflicto y sobre todo el reparto de los recursos de esa tierra. Bien. Bueno, entramos en qué es lo que observamos nosotros en esas tierras. Hay muchos tipos de barreras que impiden el tránsito a los ciudadanos palestinos.
libre tránsito, tanto dentro de su territorio como fuera. Como si se quieren ir de acá a Paraná ustedes, los palestinos no siempre pueden. Entonces vamos a ver qué es lo que impide eso. Primero, el muro de cemento que dijimos que se construyó en el 2002, ya lleva 708 kilómetros construidos y más en proceso. A esta altura del partido ya debe ser más de 708 desde que yo fui entre junio y septiembre del año pasado. Debe haber por lo menos unos 10, 20 kilómetros más. Fabricia, esos muros son los que tapan o digamos de alguna manera dividen entre lo que vos mostrabas de 2012, lo que estaba en verde, de Palestina e Israel, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se ubica para Ahora lo vamos a ver en un mapa. Dale. ¿Qué tipo de muro? ¿Qué le estamos llamando al muro? Vamos a ver una foto. Entonces, está ubicado en diferentes puntos dentro del territorio palestino, que debería de ser, en realidad no debería existir muro, pero si fuera una cuestión, justamente es una justificación de seguridad, porque Israel justamente antepone esto. Nosotros vamos a construir un muro porque del otro lado hay terroristas. Entonces vamos a construir el muro para que la gente viva tranquila del otro lado. Entonces la construcción de ese muro debería ser en esa línea que se partió, digamos, dividió, que se llegó a ese acuerdo de división entre... No, el muro está construido sobre la parte palestina, pero no solo sobre una partecita, digamos, unos 4 metros, no, a veces son muchos más, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el muro de cemento, eso está en Jerusalén y muchas veces divide un barrio de otro, o una zona estratégica, digamos, donde pueden pasar los palestinos para determinadas ciudades. Por ejemplo, en la ciudad donde nosotros vivíamos, cercano ahí había un muro en el cual los palestinos, en vez de hacer 3 kilómetros que tenían que hacer diariamente, ahora para poder pasar al otro lado, no solamente tenían que pasar a través de un puesto de control, sino que podías llegar por otro lado sin el muro, pero tenías que hacer 30 kilómetros. En vez de 3 tenías que hacer 30 kilómetros. Este es otro, ese es el muro que les decía que estaba en el distrito de Calquilla, que nosotros vivíamos en una ciudad, una pequeña localidad rural. Hay muchos grafitis, dibujos en todos los idiomas, de todo tipo de grafitis, unos muy interesantes, muy lindos. Yo no les saqué a todos, pero por ahí podemos ver alguna foto. Por ejemplo, es en Belén. Esta casa quedó rodeada por el muro y hay como un museo, ahí en realidad se llama museo, pero es con todos estos carteles con historias de mujeres. La casa está acá en el medio y el muro hace esto, da la vuelta todo a la casa, o sea que tiene solo esta entrada para la casa, se quedó aislada completamente. El muro también ha separado muchas familias que quedaron unas de un lado y otras de otro, ha separado casas también a la mitad, campos, en el caso de, por ejemplo, los habitantes de Yayú, que es donde nosotros vivíamos, les quedaron las tierras del otro lado para trabajarlas, entonces tienen que pasar todas las mañanas a través de un punto de control para llegar a sus tierras. Pero para poder llegar a tus tierras tenés que tener un permiso que te lo da Israel. Si vos no tenés ese permiso, perdés tu tierra, porque no podés pasar habitualmente. Este es un muro que lo estábamos construyendo mientras nosotros estuvimos ahí. Después les voy a mostrar la evolución, porque fuimos una semana y el muro estaba empezando a hacerse. Fuimos a las 2 semanas y el muro ya pasaba por todo. Todo este campo de olivos era de unos veteranos que vivían ahí, que los íbamos a visitar. Y entonces, como se construyó una colonia judía, israelí, entonces hay que
el gobierno de Israel lo que hace es proteger esa colonia con un muro o, vamos a ver qué otro tipo de formas que también le llaman muro. Entonces quedó parte de su plantación de olivos de este lado, parte de su plantación de olivos de este otro, pero además detrás de la colonia también había quedado una gran parte de su plantación de olivos. Bueno, ahí tenemos los tipos de permiso. Por ejemplo, esta persona tenía 7 permisos diferentes, según era un empresario palestino-estadounidense, pero tenía diferentes tipos de permiso según lo que quisiera hacer. Si quería ir a Jerusalén, tenía un tipo de permiso. Si quería ir a Estados Unidos a dar alguna conferencia, una charla, otro permiso. Si iba a Estados Unidos a pasear, tenía otro permiso. Si iba, por ejemplo, a Israel, tenía otro tipo de permiso. Esto es necesario para poder usar, o sea, para poder trabajar en tu propio campo o para poder ir a otra ciudad. Ahí le están mostrando, esos son los permisos comunes, digamos, de los palestinos para poder trabajar de este lado. Otra de las formas, digamos, de control son las puertas agrícolas que están ubicadas dentro del territorio palestino, que también hay que presentar ese permiso que habilita el pasaje, particularmente el tránsito hacia tierras palestinas o Israel, pero es tanto para agricultores como para escolares también. Tienen diferentes horarios de apertura. Por ejemplo, a mí me tocó estar en esa pequeña poblado rural, tenían 3 tipos de puertas, de los cuales la mayoría de la gente solo podía utilizar 2 de ellas. ¿Sí? Entonces, una abría desde las 7 menos cuarto de la mañana hasta las 7, desde las 12 menos cuarto a las 12 y desde las 5 menos cuarto de la tarde hasta las 5. Solo podían cruzar en esos 15 minutos, cruzar hacia su tierra, digamos, ¿sí? Esa es la que menos pasaba gente. Después había otra puerta que se abría entre las 5:30 de la mañana y las 6:30, 12:30 y 1:30, y 5:30 y 6:30. Una hora, 3 veces al día. Y la tercera puerta se abría desde las 6 de la mañana, a veces desde las 5, a veces de las 6, dependía a qué hora llegaran los soldados para hacer, digamos, abrir la puerta para el paso. Y después de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta es una de las puertas de otra ciudad cercana a Yayuz. Ahí revisan todo, absolutamente todo, por los dudas que llega a haber una bomba o algo similar. Entre las plantas también, seguramente puede haber algo. Todo lo que sea camiones, autos, uno tiene que tener un permiso especial también para los vehículos, porque no cualquiera puede pasar por un vehículo. Carros, caballos, que hay pocos, hay mucho más burros que caballos también. Y no solo pasa el vehículo, sino también la persona tiene que pasar por un puesto de control, en el cual revisan todas sus cosas, sus pertenencias, chequean a través de un escáner de personas también. Disculpa, sí. Pero la puerta se abre, por ejemplo, durante una hora, o puedes ir a hacer lo que tengas que hacer. Y después volver cuando se abra de nuevo. Pero si no quedas del otro lado. Ah, sí. Y no podés. Porque si quedas o sea, la gente no puede quedarse del otro lado. Uno de los agricultores que vivía, que nosotros teníamos referencia, digamos, era una de las referencias del pueblo donde íbamos, él, desde el 2000, creo que desde el 2007 no podía quedarse, no tenía permiso para quedarse en su, digamos, era como una cabaña que tenía en su tierra de trabajo, digamos. Él, cuando iba todo el día con su mujer a trabajar, entonces él iba a las 6:30 de la mañana y volvía a las 6:30 de la tarde, cuando se abría la puerta a la tarde. Entonces nos contaba que, o sea, desde el 2007 al 2011 él nunca había podido quedarse en la casa.
Y justamente en el 2012, cuando estuvimos nosotros ahí, estaba contento. Una mañana nos dijo, voy y me quedo hasta el otro día. Así que está contentísimo que le había dejado quedarse una noche en su casa. Esta era una de las puertas que les decía que había una hora. Bueno, ahí se tienen que bajar antes de la puerta, bajarse todas las personas, caminar hasta el puesto de control, chequear con los permisos, después pasan hasta allí donde está el auto, los revisan, si los dejan, pasan, y si no, vuelven para atrás. Eso todos los días. Todos los días, absolutamente. ¿Qué pasa con la gente que no pudo entrar en la última puerta y quedó allá? O sea que... La gente que cotidianamente o que no la dejaron entrar nunca más. No, o sea que pasó, por ejemplo, para trabajar y por tal motivo no pudo pasar en la última puerta que abrieron ese día. Bueno, nosotros presenciamos un caso de eso, de alguien que se quedó del otro lado, y en ese caso nosotros pudimos contactar a la gente de la seguridad de ahí de Israel, porque tienen una organización, tanto palestina como israelí, que controla, es más israelí que palestina, pero nosotros podemos llamar para hacer consultas también, que están dentro de los puestos de control. Entonces llamamos porque esta persona se había quedado del otro lado, y el problema es que, bueno, si vos te quedaste porque llegaste tarde, por ejemplo, y se cerró la puerta, te quedás del otro lado hasta el otro día, hasta que la abran. El tema es que podés tener alguna pena, en el caso de que te pueden sacar el permiso o te pueden detener durante bastante tiempo o poco tiempo, eso depende de la voluntad de los que están allí. ¿Sí? ¿Y los de Israel pasan a Palestina? Sí, o sea, tienen libre paso. El tema es si quieren. ¿Pero tienen permiso también o pueden...? No. Pasan libremente. O sea, no necesitan ningún permiso porque no hay control palestino. El control es israelí. Inclusive nosotros como internacionales para pasar a Israel también tenemos que presentar nuestro permiso. Y muchas veces, como estamos chequeados y saben lo que hacemos nosotros, muchas veces nos retienen bastante tiempo y nos preguntan qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos viviendo, por qué hacemos determinadas cosas. Los voluntarios no pueden decir toda la verdad, porque si nosotros decimos que somos voluntarios, que estamos acompañando el pueblo palestino o israelí en el caso de aquellas organizaciones que también trabajan a favor de la paz, automáticamente quedamos allí por unas cuantas horas. Entonces, también podemos tener alguna, digamos, ayuda de pasar un poquito más rápido que cualquier palestino, pero igual tenemos que presentar nuestro documento. Pero hasta que hacen todo eso, una hora es como que no es nada, con 2 personas o 3. ¿Cómo decir? O sea que, tenían una hora para poder pasar. Sí. Que en esa hora, hasta que controlan y todo, no es nada. Ah, sí, si vos llegaste 5 minutos antes y hay gente antes que vos, si se cierra la puerta. Ese día no vas a trabajar o vas a trabajar al mediodía. Hay gente, nosotros vimos gente que llegaba tarde, que estaban... Alguna vez pudimos interceder y decirle por favor que esperaran, porque nos gritaban desde el camino que por favor no cerraran la puerta. Entonces nosotros le decíamos a los soldados a veces que por favor esperaran un poquito, que estaba viniendo una persona. Si ellos tienen voluntad, dejan abierto, y si no, la cierran y listo. Bueno, hay esos chicos ese día, por ejemplo, los soldados decían que había una nueva reglamentación que era ningún hombre hasta los 47 años, varón, podía pasar del otro lado en burro o en caballo. Entonces le preguntamos cuál era la razón. Bueno, porque la cuestión era que muchas veces, sobre todo los jóvenes,
se quedaban del otro lado para buscar trabajo. Entonces, decíamos, qué locura, porque en realidad pasan en bicicleta y en bicicleta pueden pasar y no pueden pasar en burro y en caballo. Eran leyes que en realidad después descubrimos que no eran ciertas, que eran algunos que habían dicho, bueno, no, porque salió una nueva reglamentación, y que la idea es justamente hostigar a gente, ¿sí? Cansar a la gente que tiene que trabajar. Puede ser que vayan algunos a trabajar del otro lado, por supuesto, para buscar trabajo, porque el problema es que los jóvenes son los que menos pueden trabajar. No siempre les dan permiso para trabajar en su tierra, a no ser que, por ejemplo, o no esté el padre de la familia o no esté alguien de la familia mayor que pueda trabajar la tierra. Pero si no, los jóvenes no trabajan, ¿sí? O trabajan en algo que esté dentro de su propia ciudad. Bueno, ahí es otra de las puertas. Ahí está en Calquilla yo les mostraba el muro de ese que estaba con los dibujos, las plantaciones chiquitas de olivo, y vendría a ser ese, y después empieza una parte que también le llaman muro, que en realidad es como una defensa, alambrados, los cuales tienen, ahora vamos a ver. Bueno, los checkpoints, tenemos las puertas agrícolas, tenemos los checkpoints. Los checkpoints son para personas exclusivamente, no pasan autos, ni camiones, ni nada. Y están ubicados también dentro del territorio palestino. Se utilizan para trabajadores y escolares, aquellos que ingresan a una ciudad o dentro de la ciudad misma, a veces para pasar, por ejemplo, en Hebrón, a la ciudad vieja, hay en el medio, dentro de una de las callecitas, hay un checkpoint. Hay que presentar también el permiso. Y a veces intervienen algunas organizaciones, como por ejemplo, organizaciones tanto israelíes como palestinas, para, si sucede algún conflicto, el cual nosotros podemos llamar también a una línea humanitaria para decir, bueno, tal persona no lo dejan pasar, pero en realidad el permiso lo tiene en condiciones, está bien. Bueno, esa por ejemplo es la puerta de Hebrón. Esta es la puerta de acceso a la ciudad de Jerusalén. Es uno de los lugares, es donde más pasa gente, sobre todo en esta época. En esta época les digo porque en junio empezó el mes de Ramadán para los musulmanes, y el mes de Ramadán es el ayuno. Entonces, muchos van hacia... Vieron que a veces muestran en la tele agachados o haciendo sus oraciones en la Meca, etc. Bueno, la mayoría de la gente dentro de Palestina va hacia la mezquita más importante que está en Jerusalén. Y para los musulmanes es muy importante ir por lo menos una vez en el mes de Ramadán a Jerusalén. La cuestión es que no todos pueden ir, no todos consiguen el permiso. Entonces, en ese momento, en el mes del Ramadán, es donde más gente pasa a través de estas puertas. Entonces tienen, por ejemplo, en ese caso tienen 3 líneas, en las cuales toda la gente tiene que entrar, uno atrás del otro, niños, jóvenes, ancianos, de silla de ruedas o no silla de ruedas, lo que sea, si entras, si no entras, no sé, arreglate como puedas. Allá tienen una puerta giratoria, pasan esa puerta giratoria, siguen haciendo una cola, otra puerta giratoria, ahí tienen un chequeo, un escáner de la persona y un escáner para los bolsos, muestra su documento a través de un vidrio, si está en condiciones pasa, si no, se vuelve. Después otra puerta giratoria, otro pasillo y otra puerta giratoria para salir ya y poder ir tranquilo a Jerusalén. Bueno, esto que está acá era uno de la forma que nosotros teníamos en ese control, en esa observación que nosotros hacemos. Una de las formas era controlar cuántas personas pasaban por hora. ¿Sí? Teníamos determinados horarios para ir, no íbamos todos los días, sino que en muchos casos es determinados días a determinadas horas. Por ejemplo,
cerca donde nosotros vivíamos pasaban cerca de 3.000 trabajadores entre las 4 y las 6 de la mañana a través de esas puertas. Ahí ese es otro checkpoint, también la gente haciendo. En ese caso era el último día de Ramadán y había muchas mujeres porque los viernes es cuando dejan pasar a las mujeres, a no ser que, bueno, tuvieras un trabajo, una justificación. Entonces los viernes de Ramadán era cuando podían ir las mujeres y cuando en realidad las mujeres pueden ir a las mezquitas. No todos los días pueden ir a la mezquita. Este es otro de allí esperando, ese que les decía que entre las 4 y las 6 de la mañana nosotros monitoreábamos. En realidad no solo contábamos, sino que veíamos cómo sucedían las cosas, si había algún atraso o algo, nosotros anotábamos. Y después todo eso es como un reporte que el PEAPI central lo organiza y lo manda para el voluntario. Bueno, ahí los alambrados de púa son otra de las formas también de separación. Esta es una de la puerta agrícola que yo les decía que había entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Ahí está. La ruta esta es solo de tránsito para el ejército israelí, o sea, se construyó todo eso exclusivamente para los jeeps, los vehículos militares. Y del otro lado quedó la tierra que tendría que estar, digamos, que sería de los habitantes de Yair, que están de este lado. Los alambrados, que decíamos, están. La parte de arriba está electrificada, la parte de abajo no. Nosotros pensamos que estaba todo electrificado, hasta que un día sin querer en realidad nos apoyamos para hablar con una persona y no nos pasó nada, entonces ahí nos dimos cuenta. Preguntamos, ¿pero cómo? ¿No estaba electrificado? Sí, la parte de arriba, pero la parte de abajo no, porque inclusive animales que pueden cruzar y están electrocutados. Ya sería como el colo. Aunque no sé cuántos nos faltaron. También esos bloques de cemento, que muchas veces quedan en algunas carreteras para que no pasen. Ahí está un control militar. Otros, por ejemplo, son portones de pasaje dentro de la ciudad o pasos debajo de carreteras principales. Ahí, por ejemplo, en Hebrón es un portón que quedó aislado, un barrio que ahora es israelí, pero antes era palestino. Entonces esta calle quedó para los palestinos, aquella parte para israelíes. Inclusive hay, en el caso de Hebrón, hay una calle que está dividida por unos bloques, entonces de un lado caminan los palestinos y del otro caminan los israelíes. Ahí está los pasos debajo, arriba está una carretera israelí, la cual no pueden circular los palestinos, entonces pasan por debajo. Este es un mapita simplemente para mostrarles. Acá, si nosotros vemos, está Israel y Palestina. En esta partecita acá sería este mapa que les muestro, ¿sí? Que era lo que les iba a mostrar era un poco qué es lo que hace el muro, en realidad, que debería de estar en la línea. Sí, se tiene que prender ahora. Entonces, hay menores en el frente de la mayoría. Dale, pequeño. ¿Qué pasó? Bueno, ¿alguna pregunta mientras tanto? ¿Cuánto quiero? A ver cuánto vamos. Yo por ahí charlo. Hola, Claudia, pregunta. Sí. ¿La pregunta? ¿Hasta qué hora tenemos? 20 minutos más podemos. Hasta las 11. O sea, cuando pasamos de un lado al otro, las cámaras, todo lo que es para filmar, todo eso lo dejaban pasar libremente o cómo así? Sí, en realidad ellos no te revisan, vos pasás las cosas. Nosotros lo que hacemos
la idea del, digamos, del PAPI es tratar de pasar desapercibido lo que se pueda, pero de todos modos nosotros filmábamos, sacábamos fotos, no había ningún problema. Hubo algunos problemas con algunos grupos, pero no siempre. Ahí donde nosotros vivíamos, grupos anteriores, por ejemplo, que los llamaban para filmar en la noche, sobre todo cuando los soldados intervenían en alguna ciudad y se llevaban a los jóvenes. Alguna gente de los voluntarios filmaron y bueno, rompieron las cámaras, sacaron el contenido. Pero no es habitual. La cuestión es también tratar de sacar fotos sin que te pierdan. Bueno, vamos a pasar un poquito entonces. No, lo que les decía era el tema del muro. Todo lo que está con rojo es el muro. ¿Sí? No es que sea todo nada más en el borde, sino que dentro del territorio palestino, ¿sí? Como para, esto es, se hace una colonia judía, entonces todo alrededor el muro. Ya también. Las que están, las cruces son los checkpoints, ¿sí? Para cruzar, en este caso para cruzar del otro lado, pero también estos son pasos también de control. Las rojas también son de checkpoint. Y bueno, estos son colonias judías, los de color bordó. ¿El azul? El azul también son otro tipo de, creo que son los bloques, me parece. Yo tengo todo. Sí. Bueno, una frase que quería compartir con ustedes que tiene que ver con justamente el derecho internacional, que la construcción del muro es un grave obstáculo para el ejercicio del pueblo palestino de su derecho a la libre determinación y consiguientemente es una violación de la obligación de Israel de respetar ese derecho. Eso fue escrito en la Asamblea General de la Corte Internacional de Justicia del 9 de julio del 2004. Así como eso hay un montón de enunciados, digamos, por parte de la Corte Internacional de Justicia, como la ONU, como un montón de organizaciones internacionales, derechos internacionales que no se cumplen en absoluto. Bueno, ¿cuáles son las formas de represión contra el pueblo israelí? Contra el pueblo palestino, perdón. Por ejemplo, restricciones en los movimientos, lo que estábamos viendo hasta ahora, ataques militares a los civiles, tanto de día como de noche, incursiones militares en las casas, ¿sí? Y en las villas, arrestos domiciliarios, mayoritariamente a jóvenes, bloqueo económico, bloqueo para la economía, ¿sí? Circulación de la mercadería. No se puede exportar, Palestina no puede exportar tanto hacia Israel como otro lado. Hay solamente 3 fábricas que pueden exportar sus productos, que están autorizadas. Después cobro de altos impuestos, intencionada creación de una crisis humanitaria, sobre todo a través de la restricción de los recursos humanos básicos, como el agua, la salud, etc. Bueno, eso por ejemplo es una foto que nosotros íbamos y sacamos después que sucedía en la noche. Por ejemplo, una incursión nocturna de soldados en las casas, van a las casas, sacan a la gente, la meten adentro de una pieza y revuelven todo, buscando. ¿Alguien dijo algo así? No, fama no. Yo pensé que había dicho algo, pero esa es una de las justificaciones. Ahí nosotros presenciamos una intervención de día en la ciudad donde estábamos. Y de día nosotros podíamos salir porque tenemos permanentemente el chaleco identificatorio del peaje, ¿no? Y de día salíamos, tratábamos de caminar que nos viera el ejército, que estábamos con una presencia internacional. De noche ya es más complicado porque es mucho más violento, entonces generalmente subíamos al techo de la casa y sacábamos fotos de lo que tuviéramos que filmar. Ahí está el checkpoint ese que yo les decía que pasa entre las 4 y las 6 de la mañana.
usurpación de fuentes naturales de agua, demolición de viviendas, edificios públicos, escuelas, centros de salud. Esto lo vamos a pasar. Demolición de propiedades. Ahí está demolición también. Bueno, cuando van a, en este caso en Yayú, que es el lugar donde yo vivía, van a relocalizar el muro, entonces iban a devolver alguna parte de la tierra, entonces relocalizaban el muro, pero para relocalizar el muro tienen que destruir un montón de plantaciones de olivo. Esa, por ejemplo, es una construcción de las Naciones Unidas, porque muchas veces lo que hace el ejército israelí también es destruye las construcciones para animales, ¿sí? Y también las destruye. En este caso era de las Organizaciones Unidas, ya tenía una orden de demolición para ello. Esta casa también, esta escuela, tenía una orden de demolición para la semana. Nosotros nos llamaron ese día y a los 2 días suponía que iban a demoler. Al final se soltó una movida a través de organizaciones israelíes y se fue posponiendo. O sea, hasta ahora. Les iba a mostrar cómo la evolución del muro en esas 2 semanas que estuvimos. Allí solo estaba la parte de la tierra y la apertura, digamos, para la construcción del muro. A las 2 semanas estaba este muro. Prácticamente, digamos, la foto es tomada medio así. En realidad, si fuera un poquito más hacia aquel lado, sería lo mismo. En ese mismo lugar. Esta es otra de las partes, atrás de la casa donde vivía esta pareja de veteranos. Y este es el muro ahí. Bueno, yo voy a pasar un poquito, ya vamos a redondear acá. En realidad hay un montón de situaciones más en las cuales por ahí sería bueno. Ese es un grupo de chicos de ahí de Yayú. Estos dos chicos formaban parte como del grupo local del PEAPI. Como yo no trabajaba en la organización, pero son como referentes. Y el chico que estaba en el medio, le habíamos hecho una entrevista porque él había salido hacía poquito de la cárcel y bueno, nos contaba su experiencia, que él había entrado ya 3, 4 veces. La primera vez cuando tenía 17 años, que entró 6 meses, la segunda vez entró 2 años, estuvo 2 años, y la tercera vez estuvo 1 año. Bueno, y eso es un poco lo que, digamos, Israel hace actualmente con los jóvenes, sobre todo, ahora cada vez más jóvenes, porque las últimas noticias, por ejemplo, son chicos de 11 años, 12 años, que como Israel dice que son potencial, como decía, ¿se acuerdan ese hombre en la entrevista? Que son potencial de terroristas, posibles terroristas, entonces van desde jóvenes a la cárcel. En realidad no hay un porqué. Generalmente lo que se inculpa a los jóvenes es por tirar piedras al ejército israelí, a los jeeps, o por, en el caso de 20 años, de 18 hacia arriba, de pertenecer a alguna agrupación política. Bueno, y están, son juzgados no por la corte civil, como lo juzgan a cualquiera de nosotros, si lo llevan a la cárcel, sino que digamos, los tribunales militares. Y que eso se hace solamente en el resto del mundo, que debería de ser, se hace solamente en ocasiones muy particulares. Cuando se juzga a través de la corte militar, solo se juzga por una cuestión de militar, o sea, de militares, o por una cuestión política. Ahí estábamos conversando con este hombre, que es el encargado dentro de la municipalidad de solamente, imagínense que haya en la municipalidad acá un encargado solamente para los casos de arrestos domiciliarios de los chicos. Entonces él lo que hacía era, trataba de buscar
a la familia, de conectarse con la familia, conectarse dónde estaba preso, porque los llevan a los chicos presos y no les dicen dónde está preso. A los familiares, a veces por día, a veces por meses. Contactarse con otras organizaciones a ver si se puede hacer algo. Mucho trabajo. Te paso un poquito, algunas fotos. Algunas organizaciones israelíes que trabajan junto con palestinos. Bueno, muchas de ellas algunos son para demoliciones de casas, otros son para, bueno, derechos humanos, otras trabajan con niños, otras, por ejemplo, en esta Breaking the Silence, son ex militares que decidieron contar sus historias, ¿sí? Después que se fueron del ejército, decidieron contar sus terribles historias acerca de justamente la violencia con palestinos dentro de las cárceles o de los checkpoints. Hay unas fotos nomás que les muestro así, después hagan algunas preguntas si quieren. Yalún es otra de las localidades que es bastante la más rural de todas, que vivían 200 y poco personas dentro de esa comunidad y ahora quedan 62. Están rodeados por 3 o 4 colonias judías, en las cuales permanentemente están hostigando. Lo bajan, les matan el ganado, les prenden fuego a los olivos, a las plantaciones de olivo, les contaminan el agua de la fuente, que la única fuente que tienen para proveerse de agua. Son en realidad los colonos, no sé si decir los más violentos, porque hay otros grupos, pero son muy violentos. Ahí es una comunidad de beduinos, que los beduinos son nómades, son los más damnificados, digamos, porque además de recibir también por parte de los colonos violencia, que también les cortan el agua, les sacan los tanques, les rompen las escuelas. Una plantación de orégano, una especie de orégano que se llama sátar. Esta es una plantación de guayaba. Bueno, ahí atrás de esa plantación justo había también una colonia, entonces la casa esta, la plantación esa, corría riesgo también de ser demolida. Un olivo bastante veterano. Ahí este es el hombre que yo les decía, Abu Hassan, que es el que cruzaba todos los días a su tierra y que lo dejaron quedarse una noche. Bueno, seguramente hay algunas cosas hay muchas cosas que han quedado con el tintero, pero por ahí estaría bueno si quieren hacer alguna pregunta. Yo sé que esto es un poco pesado, es más para uno que no está en el tema y que a veces lo ve como lejano. Pero dentro de esa lejanía hay cosas que uno tiene que tener en cuenta y sobre todo, bueno, ustedes están en este campamento, en este encuentro que tiene que ver también con los prejuicios. Muchas veces, lo que les decía al principio, nosotros formulamos, tenemos esas visiones con respecto a una persona, con respecto a un pueblo, con respecto a lo que sea, formuladas porque a través de una sola visión o de cosas que vemos en la tele o que leemos en los diarios. Y es importante que nosotros conozcamos y que no siempre digamos, son terribles, son terroristas, siempre andan con armas, esa imagen que nos muestran que no es así en la cotidiana, son gente común como nosotros que no puede acceder muchas veces al agua, no puede acceder a la educación, no puede acceder a una salud, no puede
si quiere conocer el mar, no puede conocer el mar, o el río, o lo que sea, en este caso el mar. No puede visitar a su familia que quedó del otro lado. No todos son, por más que lleven este pañuelo así o así, no siempre es lo que a nosotros nos pintan. Con el tema de las mujeres también pasa muchas veces que nosotros decimos el mundo árabe, o sea, todas la pidan y les tiran piedras y se portan mal, no sé qué, no es todo así. No, hay algunos países que sucede eso, no todos los países árabes, y lo mismo nosotros podemos decir, no en toda la Argentina hay esto. Muchas veces decimos, ay, los argentinos tal cosa, los uruguayos tal cosa, los de Crespo tal cosa, los de Buenos Aires tal cosa. No es así. Y bueno, y justamente esto que hablamos al principio de juzgar según lo que nosotros vemos. Y bueno, la idea en realidad era compartir con ustedes esto que yo viví. En realidad yo lo quiero aclarar que es lo que vi y lo que viví, porque a veces obviamente que hay gente que en algunas charlas me ha dicho, bueno, pero mirá que existe gente terroristas, que nos llamamos a nosotros, que no sabemos en realidad quiénes son los terroristas. Existe gente que mata a otra gente, existen niños bombas, etc. Sí, hay muchas cosas que no vemos, hay muchas otras que no vemos. Entonces está bueno a veces informarse o conocer de otras cosas. Gracias por escuchar todo este tiempo que por ahí se hace un poquito largo, más la mañana. Preguntas había quedado ahí, ¿no? ¿Cómo es el nivel de educación? El nivel de educación en realidad en algunas partes de Palestina es muy bueno, porque los chicos, por ejemplo, digamos, hay una cosa que es importante para los palestinos, que es la educación. Uno tiene que estudiar, bajo cualquier circunstancia tiene que estudiar. ¿Cuándo se puede acceder? Por ejemplo, en el caso de las universidades, los chicos tienen que pagar porque hay solamente una universidad pública y la mayoría va a universidades privadas, pero lo hacen igual. En realidad hay creo que un 92% de alfabetización en los adultos y un 97% de alfabetización en los jóvenes. El tema es después, porque por ejemplo nosotros teníamos nuestro chofer que nos llevaba hacia los lugares vecinos, era psicólogo, pero nunca pudo ejercer como psicólogo. Estudian determinadas carreras, se reciben, a veces con altos índices de notas, pero después no pueden ejercer. Ese es el problema. Bueno, no sé qué. El tema también es restringido, por ejemplo, hacia los lugares donde tienen que ir. Porque muchas veces la universidad, bueno, antes le quedaba a 7 kilómetros y ahora tiene que dar una vuelta y le queda a 20 y pico kilómetros, hay que pagar más, la familia tiene que pagar más, y son las familias palestinas, árabes sobre todo, son muy numerosas. ¿Sí? 5 chicos para arriba. Sí, por ahí había. ¿Ustedes vieron algún ataque de palestinos ante israelitas? No vimos. No vimos. Bueno, por lo menos en el grupo no. El problema es que puede suceder, pero es difícil en el sentido de que están muy controlados los palestinos. Entonces, cualquier cosa que suceda, por ejemplo, en este lugar que yo les decía de Yanum, que es el lugar donde más son atacados, había, por ejemplo, una familia y unos colonos empezaron a atacar a la mujer, ¿sí? A pegarle. Entonces, obviamente, el marido salió a defenderla. Y cuando sale a defenderla, aparecen los soldados. Entonces, marchó preso porque les pegó a Israel, porque se le era muy fuerte. Pero claro, el tema es que si ellos llegan a pegar
a alguien o amenazar o lo que sea, un israelí, automáticamente marchan preso. Digo, eso no es una justificación, no digo que no lo hacen por eso, o sí. Nosotros no vimos ataques contra, pero seguramente haya. Sí. ¿Quiénes son los que andan armados? ¿Los israelitas o los palestinos? No, los palestinos no pueden tener armas, no pueden portar armas. Sí hay grupos, sí conocemos grupos armados palestinos, digamos, pero no es la gente. En cambio, sí, por ejemplo, los colonos pueden estar armados. Ustedes no sé si yo pasé una foto medio rápido de una chica con una... en realidad es muy común ver, no solo a los chicos que están haciendo el servicio militar, sino gente, colonos que tienen permisos para portar armas. Porque justamente lo que dicen es para la seguridad de ellos por los palestinos. En realidad pasa lo contrario, ¿no? Que la seguridad debería ser para el otro lado. Es una justificación. Sí, y es obligatorio. Muchos chicos no lo quieren hacer. Y hay una organización. Me parece que es a los 15 o los 16, no me acuerdo. Pero eso es para Israel, no para Palestina. Tres. En realidad hay unas organizaciones que están trabajando sobre con aquellos chicos que no quieren hacer. El problema es que los chicos que no quieren hacer servicio militar van presos. No sé, por unos meses, un año, no sé, son 6 meses o un año. Entonces, hay organizaciones que están trabajando justamente para la desmilitarización de Israel. Esa es la idea. Y nosotros, por ejemplo, hablamos con algunos soldados, y obviamente que hay algunos soldados que no quieren saber nada de estar ahí, menos en esos puestos de control, tener un enfrentamiento entre gente de otro pueblo y ellos. Para nada no quieren estar, pero no tienen un... ¿Queda alguna pregunta más? Así vamos terminando. ¿Cómo? Si hay algún interés energético, algún pozo de petróleo o demás, todo esto, ¿no se comenta eso por allá? No, es territorio. Territorial sobre todo, hay fuentes de acuíferos, pero territorio básicamente. ¿Y actualmente no, petróleo no. ¿Cómo se encuentra el conflicto? Bueno, parte es esto. En cuanto a negociaciones, a veces aparecen algunas noticias. Por ejemplo, ayer yo estaba leyendo que, bueno, un canciller de Estados Unidos, que hace poco fue Obama, por ejemplo, a Israel, y fue a Palestina también, como para ver qué era lo que se podía hacer, pero es muy difícil. Es muy difícil. Si la comunidad internacional no hace presión, o sea, los gobiernos de otros países pertenecientes a la ONU no hacen presión para que Israel no siga construyendo, por ejemplo, las colonias, no siga faltando los derechos humanos, los derechos del niño, todos los derechos que pueda haber, es muy difícil que el conflicto se resuelva. Y más porque la gente piensa que todos pensamos que es una cuestión de ponerse a negociar. Los derechos humanos no se negocian. Eso es clarísimo. Hay cosas básicas de la vida de la gente que no se negocian. Y la gente piensa que es una cuestión de que se sienten los políticos a negociar una tierra o si Gaza de quién es, o si esta partecita del territorio es mía, o si yo qué hago, si controlo esto, no controlo esto. Y nos estamos olvidando de esas cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias.